Jugadores, jugadoras, entrenadores, amantes del fútbol, bienvenidos a este programa número 54 de Fútbol para Crecer en este lunes 28 de diciembre 2020, donde te contamos lo que nadie te contó en este apasionante encuentro que se disputó ayer domingo desde las 9 de la mañana, hora de Argentina, el encuentro entre el Leeds United de local en Elland Road frente al Burnley. Equipo difícil, habíamos dicho, partido durísimo y bueno, ahora vamos a los comentarios, a las perlas y a lo que nadie te contó. Tradicional 1-4-1-4-1 para los de Bielsa, en el cual de arranque el único jugador que se modificó por lesión, el capitán Cooper, que lo reemplazó Struijk, el holandés. Entonces Meslier en el arco, el francés, que para nosotros estuvo bárbaro, después vamos a entrar en detalles. Dallas, Aylin, el mencionado Struijk, Alioski, Phillips, ese uno volante central de ida y vuelta que trabaja en las dos áreas y en, un despliegue fabuloso. Por derecha, Rafinha. Arrancó Rodrigo Moreno por carril interior derecho, después se pasó al izquierdo. Klich y Harrison. Y el 9 goleador que venía con 9 tantos, hoy convirtió y nos dio el 10º gol para esta 15ª fecha de Premier. El Burnley de Sindish, con ese 1-4-4-2 habitual en ellos, que es sencillo, como habíamos dicho en el anterior programa, sencillo de interpretar, de jugar, donde tiene un goleador a Chris Wood, que fue goleador en el Leeds entre la 2015 y 2017. Un neozelandés durísimo de marcar, muy repentino en sus giros, de muy buenos movimientos y muy buen remate al arco. Complicado, como dijimos antes, muy complicado este Burnley. Costó y mucho. Y no quiero pasar de alto los detalles que van desde el segundo del inicio del encuentro. Le toca jugar, sacar, mover el balón al Burnley. El árbitro, un árbitro que habitualmente es cuarto árbitro, de nombre Roberts Jones, ya cuando mueve la pelota el Burnley, el jugador que hace el movimiento en el centro del círculo central está invadiendo zona. Está, pero no está más o menos un poquito, está a 2 metros, 1,5 metros, entre 1,5 metros y 2, todo su cuerpo, en el terreno del Leeds. Eso es invasión de campo, o sea, en el movimiento previo de saque. ¿Puede jugar para atrás el jugador del equipo que le toca hacerlo? Sí, por supuesto que puede jugar para atrás el balón, lo puede jugar para adelante, no hay ningún tipo de problema. Lo que no puede es estar parado 1,5 metros del lado del contrario. Entonces, ya ahí arranca demostrando que no está en los detalles el árbitro, que tiene muy poco fútbol encima, que ahora vamos a mencionar un par de jugadas, lo cual lo marcan para que nosotros digamos esto, pero en el inicio del juego hay invasión de zona, invasión de campo contrario. Entonces, ¿qué debería haber hecho el árbitro ahí? Hacer nuevamente el movimiento de balón, repetir el inicio del encuentro. ¿Tá? Primera perla para el árbitro, que después tiene una que es de árbitro que no está acostumbrado a jugar, no jugó, ese árbitro no jugó al fútbol. Ya mencionamos la primera perla del encuentro, lo que nadie te contó. Vamos a la segunda. Antes de la jugada del gol, de la previa al penal y luego gol, ¿qué sucede? Hay una ABP, la primera ABP
a favor del Burnley. 2 minutos y medio, si mal no recuerdo, del encuentro. ¿Qué hace Meslier? ¿Qué hace el Leeds? Para un hombre en el segundo palo. Se ve que el cuerpo técnico se dio cuenta, tomó nota, lo veníamos diciendo en los 2 últimos programas, que recibieron 2 goles, uno en cada uno de los últimos encuentros, en acciones a balón parado de córner, que tenía que poner un jugador en el segundo palo. Y efectivamente se hizo. Y bueno, gran alegría nos dio porque el Burnley en todo el partido tuvo 12 tiros de esquina. Una cantidad que triplicó a la que tuvo el Leeds. Y de los 12, en 8 o 9 pusieron ese hombre al segundo palo. Que no es un tema menor, porque ese segundo hombre siempre queda de frente al balón. Y tiene tiempo de poder actuar por posición, por perfil físico y por visión de juego. ¿Tá? Él está de frente a cómo viene la pelota. Entonces, es vital ese segundo hombre en el segundo palo. Y esa es la segunda perla. El Burnley, que tuvo 4 en contra, en los 4 puso siempre ese segundo hombre en el segundo palo. Vamos a la tercera perla del encuentro, en lo que nadie te contó. Lo primero que decimos, que el pase de Ayling a Bamford, un pase de carril exterior derecho a pasillo central, la defensa del Burnley estaba en línea, la ve muy bien la jugada, tira el derechazo, el pase es de 40 metros. Escuché decir que era de 70 metros. La medida de la cancha son 105 metros de largo. El pase viene de detrás de mitad de cancha. En profundidad es un pase de no más de 40 metros exageradamente. Diría que es de 35 metros. Lo que pasa es que está muy bien colocado, hizo mucho daño y permitió la penetración de Bamford por centro del área. Penal, clarísimo penal. Y acá en esta misma acción, que luego es la ABP de penal, decimos que no solo lo patea Bamford, sino que como zurdo le pega cruzado al palo izquierdo del golero, del arquero, del goalkeeper. Muy bien ejecutado, pero muy bien ejecutado. Nada que hacer para el arquero del Burnley. Y bueno, felicitaciones a Bamford, porque no solo hizo la acción que permitió, la corrida que permitió el penal a favor del Leeds, sino que además la conversión del penal fue de alta escuela. Vamos a la cuarta perla, que habla 100% del árbitro. Y vamos a hacer también una aclaración reglamentaria. En primer lugar, la jugada, como viene, que viene de una falta que ya era la segunda que ejecutaba el Burnley desde el mismo lugar, sale Meslier, sale con la rodilla levantada, le hace un terrible penal al jugador del Burnley y el árbitro pita. Y esto es, y acá nos metemos en lo reglamentario, esto es lo que provoca que el VAR, como esa acción sigue, le queda la pelota del rebote que da Meslier con los puños, le queda al jugador del Burnley, el jugador del Burnley remata portería, convierte el gol, y ahí estaban diciendo de que cómo el VAR no intervino, cómo esto, cómo lo otro. Cuando Meslier comete la infracción saliendo con la rodilla levantada sobre la espalda del rival, ahí el árbitro pita falta para el Burnley. O sea, a favor del Leeds, en contra del Burnley. Una cosa increíble. Le cobran carga al arquero. O sea, realmente, estimado árbitro, nosotros no lo pudimos ver de esa manera. Están las imágenes que de hecho lo muestra, pero en la rápida, como lo estaba viendo usted en la cancha, lo vimos nosotros en vivo y en directo. De ninguna manera hay falta
del delantero. O sea, un error conceptual terrible, tremendo para el arbitraje, para el árbitro. Y después lo que decimos. Él, como se equivoca, pita. Él pita cuando la pelota va al aire y Meslier hace el penal, le hace el penal al delantero. Él pita. Se escucha claramente el pitillo del silbato. La acción sigue, se hace el gol, pero no es válida. Entonces por eso no interviene el VAR. Valga la aclaración, porque ahí había comentarios que generan confusión en la gente que no tiene por qué conocer el reglamento y mira el partido como un espectáculo, sin mayor información. Entonces, a favor del árbitro que pita, se equivoca en lo que pita, pero pita, y eso invalida la intervención del VAR. Después, lo que pitó estaba mal, sí, por supuesto, pero esta perla es toda para el árbitro por desconocimiento futbolístico, diría yo, ya no reglamentario. Eso es terrible falta de golero. Pero bueno, nada, fue la cuarta perla. Seguimos. Quinta perla, y es técnica, de ejecución. Hay una jugada a los 30 minutos en la cual Rafinha hace una muy buena jugada, coloca un pase atrás, un pase a 90 grados, que se dice con respecto a la posición del arco, y Harrison remata. Ese remate pega primero en Bamford, pero detrás de Bamford estaba el arquero, el goalkeeper. A ver, ¿qué es lo que...? Se nota que no es delantero Harrison, se nota que es volante. Esto no quiere decir que no haga goles, ni mucho menos. Pero como delantero le decimos que el manual pide que esa clase de remates se ejecuten a media altura. De media altura, de mitad del arco, de mitad de los palos hacia arriba. ¿Para qué? Para anular la intervención del goalkeeper, del golero, del arquero. Ahí, aunque la pelota no hubiese dado en Bamford, tapaba el golero, tapaba el arquero, porque usted tira rasante, Harrison, tira contra el piso la pelota, y el manual del delantero indica que ese remate tiene que ir a media altura, se debe ejecutar a media altura. ¿Para qué? Para ampliar el porcentaje de efectividad frente al arco. La sexta perla es estratégica y se refiere a la intensidad física de despliegue con respecto al partido. Ya no me meto con el rival. El Leeds, como todos los equipos de Premier, afrontan en 7 días 3 partidos. El Leeds jugó hoy, juega el martes y juega el próximo fin de semana. Si el partido de hoy corría como venía corriendo en los últimos partidos, permítanme decirles que el día martes el rendimiento físico del plantel, que se sustenta en una base de 10 jugadores que son siempre los mismos, partido tras partido, olvídense que el partido del martes, hoy iba a correr mucho, pero el martes no iban a mover las piernas, entre comillas, ¿no? Siempre hablando del nivel superlativo que tienen los jugadores de Premier. Entonces, acá hubo una perla estratégica que fue el no salir a correr el partido, a hacer el despliegue habitual físico al que nos tiene acostumbrados el Leeds. ¿Está bien? ¿Está mal? Nosotros estratégicamente estamos totalmente de acuerdo porque hubiéramos hecho lo mismo. O sea, no es fácil afrontar 3 encuentros en 7 días con esa alta intensidad. Y acá no se olviden que esto es por plata. O sea, acá hay que ganar. Estos puntos valían oro, eran por 6. Y acá ya nos vamos a meter en el tema del puntaje. Después de este partido quedó el Leeds en la 11ª posición.
a 5 puntos, si miramos la tabla hacia arriba, de Europa League. Y si miramos la tabla hacia abajo, 5 puntos hacia abajo, a 3 puntos fuera de la zona de descenso. Entonces, no nos olvidemos de dónde venimos, hacia dónde vamos y quiénes somos. El hincha, los hinchas, tienen que tener eso muy en claro. Yo entiendo que hablan con el corazón, que el corazón no tiene razones, pero acá esto es inteligencia, estrategia, un gran entrenador que hoy el partido, a nuestro entender, lo gana en el planteo en función de esperar y salir a jugar de contra. De hecho, el gol fue de esa manera. Ya a las claras estaba planteado el partido que iba a ser de esa forma. Y después, con los cambios que introduce, que hace los 3 cambios que están bárbaros, y el entrenador del banco de enfrente, o de al lado, visto en la cancha, a nuestro modo de ver, hace tarde los cambios. Hace tarde. Cuando sale a buscar el partido desesperada, el Leeds defiende muy bien en el segundo tiempo, pasó 3 veces la mitad de cancha, hubo una jugada muy buena con pirueta de Alioski, que a muchos no les gusta, pero para nosotros es un jugador muy efectivo dentro del plantel, del esquema y de todo lo que sabemos. Hace una pirueta de chilena en la medialuna del área propia, defendiendo una pelota del contrario, de contra Pablo Hernández, que a esta altura ya había entrado por Rodrigo Moreno, y hace una corrida bárbara. Podía haber dado pase, sí, pero Pablo Hernández es goleador, goleador, y le coloca una pelota bárbara al segundo palo del arquero, que realmente hace una tapada espectacular. Entonces, desde lo estratégico y viéndolo desde el banco, siendo los entrenadores, para nosotros estuvo perfecto planteado el partido. ¿Se sufrió más de la cuenta en los últimos minutos? Sí, se sufrió más de la cuenta, pero defendió muy bien el Leeds. Meslier demostró que es arquero de selección, tiene 20 años. Cuando tenga 25, 26, 27 años, de la selección francesa no lo mueve nadie como titular. No nos olvidemos que estamos hablando de Francia, campeón del mundo, o sea, de la selección campeona del mundo, y que en los últimos años viene demostrando que tiene grandes jugadores. Este chico es uno de ellos, es un jugador para los próximos 15 años. Increíble, tapó muy buenas pelotas, está saliendo más, está sacando con los puños, se anima, que no se animaba tanto a salir afuera del borde del área chica. Hubo mucha acción a balón parado en contra del Leeds y resolvió muy bien, hizo fáciles las difíciles. Hay una pelota que viene aérea, alta, y la descuelga con la mano sin complicarse por arriba del travesaño al córner. O sea, hizo todo lo que tenía que hacer. Se ganó, que no es poco, como dijimos antes. Este encuentro valía 6 puntos y nada, yo miro la tabla, digo, 11ª posición, miro lo que están abajo, con el presupuesto que tiene el Leeds, primer año de Premier, viniendo del Championship, primer año de Premier, casi con el mismo plantel, fecha número 15. ¿De qué estamos hablando? Campañón, muchachos, campañón. ¿Qué creía? ¿Que estaba para campeón el Leeds? No. O sea, su principal objetivo es permanecer en la Premier League. Y lo está logrando, y lo está haciendo, y muy bien. Cosas para mejorar, siempre hay cosas para mejorar. Pero no hay que dejar de ver
todos los aspectos. Esto es un global. No nos gustó nada, no me gustó nada en particular de que le cayó la prensa al señor Bielsa por los 6 goles, de que fue una de las goleadas históricas que recibió. O sea, muchachos, a ver, ¿de qué estamos hablando? Al mejor entrenador del año, según FIFA, que fue Klopp, en esta misma Premier le metieron 7 goles. ¿De qué estamos hablando? Que se los propinó el Aston Villa, que está haciendo un campañón, un campañón. Nuevamente, el arquero que debería ser titular indiscutido en la selección argentina, que es hoy el arquero del Aston Villa, octava fecha de 15 fechas, ellos jugaron 13. El Aston Villa jugó 13 fechas. De 13 fechas, 8 con valla en 0. Terrible arquero, el Dibu Martínez, que siguen diciendo ex jugador de Independiente, sí, porque hizo las inferiores. Pero muchachos, saquémonos la careta. A los 15 años se lo llevó el Arsenal, se formó en Inglaterra, estuvo con Pepe Santoro cuando tenía 15 años. Pero después, la formación competitiva la hizo toda en Inglaterra. Fue jugador del Arsenal. Entonces, las cosas como son. O sea, campañón para el Leeds. El martes se viene otro partido dificilísimo, que vale 6 puntos. Y bueno, hay que ganar. Después, los errores se va aprendiendo en función de los mismos. Y se va creciendo a partir de ellos. Pero hay que ganar. Esto por plata. No nos olvidemos de eso. Bueno, nada más que decir de este encuentro. Para nosotros el mejor jugador, el man of the match, fue Brownhill, el jugador que llevaba la casaca número 8 por parte del Burnley, por la dinámica, por los pases, por las intercepciones, manejó muy bien el juego. Es un volante lateral que actuaba perfectamente de volante central, de interior y de volante por afuera, que se manejó muy bien en ataque, muy bien en defensa. Para nosotros un jugador interesantísimo. Nada más que decir para el programa del día de hoy. Si les gustó, denos like. Nosotros estamos en redes sociales, Instagram, TikTok, Twitter, @ferrofo. Nada más por hoy, nos vemos el próximo jueves con lo que nadie te contó del encuentro del martes por la fecha número 16 de la mejor liga del mundo, la Premier League. Hasta luego.